Imagínate esto, estás parado en los corredores de mármol del Domus Aurea en Roma, en el año 64 después de Cristo. El aire es denso, cargado de incienso y el aroma metálico del miedo. A través de las puertas doradas, se escucha el suave tañido de una lira, una melodía inquietante que parece burlarse de los gritos que resuenan desde las calles de abajo. El emperador está sentado en su teatro privado, sus dedos rechonchos bailan sobre las cuerdas mientras las llamas consumen media ciudad. Sus ojos brillan con la satisfacción de un artista mientras observa su mejor obra desarrollarse, no en el escenario, sino en los hogares en llamas de 1 millón de almas. Este es Nerón, y esta noche, Roma muere por su arte. El hombre que se convertiría en el artista más notorio de la historia nació Lucio Domicio Enobarbo en el año 37 después de Cristo, luego adoptado por el emperador Claudio y rebautizado como Nerón Claudio César Augusto Germánico. Pero los nombres no significaban nada para él, solo el foco de atención. Desde sus primeros días, Nerón mostró una obsesión por la actuación que definiría su reinado y destruiría un imperio. Cuando Nerón se convirtió en emperador a los 17 años en el año 54 después de Cristo, Roma esperaba a un joven que crecería hasta convertirse en un líder. En cambio, obtuvieron un gobernante que trataba al imperio como su escenario personal. Obligaba a los senadores a asistir a sus lecturas de poesía, que duraban más de 8 horas o más, con guardias apostados en cada salida para evitar el escape. Pero la verdadera obsesión de Nerón era con el teatro, actuaba en público algo tan escandaloso que horrorizó a la élite romana. Los emperadores eran dioses, no animadores. Sin embargo, allí estaba, sudando bajo las luces del escenario, su voz se resquebrajaba mientras cantaba papeles trágicos, su rostro pintado con las máscaras de héroes y villanos. El gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo se convirtió en su obra maestra. Mientras que las fuentes antiguas debaten si él mismo inició el fuego, lo que es innegable es su reacción. Mientras las llamas devoraban la ciudad durante 6 días y 7 noches, Nerón vio la oportunidad, ordenó requisar un escenario privado e interpretó su propia composición, El saqueo de Troya, con cambios de vestuario y gestos dramáticos mientras los ciudadanos morían en las calles de abajo. El apetito de Nerón por la actuación se extendió a su vida personal con resultados igualmente inquietantes. Le dio una patada a su esposa embarazada, Popea Sabina, hasta la muerte en el año 65 después de Cristo durante un ataque de rabia, luego se casó con un joven llamado Esporo, a quien había castrado para que se pareciera a su esposa muerta. Obligó a Esporo a usar ropa de mujer y lo tomó como novia en una ceremonia formal completa con velos de boda y dote. El final del emperador llegó en el año 68 después de Cristo cuando las rebeliones en todo el imperio cerraron el telón de su reinado. Cuando las fuerzas enemigas se acercaron a Roma, Nerón no pudo obligarse a morir por la espada como un romano apropiado. En cambio, pasó sus últimas horas componiendo poesía y practicando escenas de muerte dramáticas. Desde las cenizas de la Roma de Nerón, viajamos hacia adelante hasta el reino del emperador Sirio, nacido en el año 218 después de Cristo, donde otro joven emperador haría que los excesos de Nerón parecieran casi moderados. Heliogábalo, nacido Vario Avito Baciano, se convirtió en emperador a los 14 años gracias a las maniobras políticas de su abuela. A diferencia de las obsesiones artísticas de Nerón, Heliogábalo estaba consumido por el fervor religioso y la experimentación sexual que escandalizaría incluso a la hastiada élite romana. Heliogábalo adoraba al dios Sol Helgabal, y trajo esta deidad oriental a Roma con devoción fanática. Construyó un templo masivo en la colina palatina y obligó al Senado romano a observar mientras realizaba rituales extraños. Pero sus prácticas religiosas fueron solo el comienzo. Heliogábalo experimentó con género y sexualidad de maneras que escandalizaron a Roma. Apareció en público vistiendo ropa de mujer, completa con maquillaje y joyas. Pidió a los médicos que lo transformaran en mujer, según los informes, ofreciendo vastas sumas de dinero a cualquier médico que pudiera realizar tal procedimiento. El matrimonio del emperador con Hierocles, un antiguo esclavo y auriga, se convirtió en una de sus relaciones más notorias. Heliogábalo se dirigía a Hierocles como su esposo y tomó el papel de esposa, incluso vistiendo ropa de mujer durante sus momentos privados. Los observadores de la corte notaron que el emperador se pintaba los ojos con cosméticos y se depilaba el vello corporal, presentándose lo más femenino posible. El reinado de Heliogábalo duró solo 4 años, pero su impacto en la sociedad romana fue profundo. Elevó a sus amantes a altos cargos independientemente de sus calificaciones. Nombró a un auriga como prefecto de la Guardia Pretoriana, la fuerza de protección personal del emperador.
El final llegó en el año 222 después de Cristo cuando la Guardia Pretoriana, liderada por su propia abuela Julia Mesa, asesinó al emperador de 18 años. Su cuerpo fue arrastrado por las calles de Roma y luego arrojado al río Tíber. El Senado ordenó que su nombre fuera eliminado de todos los registros oficiales, un castigo llamado damnatio memoriae, la condena de la memoria. La locura del poder absoluto alcanzó quizás su expresión más extrema en Calígula. Nacido Cayo Julio César Augusto Germánico en el año 12 después de Cristo, su apodo Calígula provenía de las pequeñas botas militares que usaba cuando era niño entre las legiones de su padre. Pero no había nada infantil en el monstruo en que se convirtió. El descenso de Calígula a la locura comenzó sutilmente. Restauró las elecciones democráticas, liberó a los presos políticos y otorgó bonificaciones generosas a la Guardia Pretoriana. Pero después de enfermarse gravemente en el año 37 después de Cristo, salió de su lecho de enfermo transformado. Sus primeros actos de locura divina involucraron conversaciones con estatuas. Los sirvientes del palacio informaron haberlo encontrado en una profunda discusión con la estatua de Júpiter, a veces discutiendo violentamente con la figura de mármol. Cubría la cabeza de la estatua con un paño cuando caía un rayo, creyendo que Júpiter estaba tratando de asustarlo. Pero la crueldad de Calígula lo distinguía de la mera locura. Obligaba a los senadores a correr junto a su carro durante kilómetros, luego se reía mientras se derrumbaban por el agotamiento. Hizo que nobles ancianos lucharan en concursos de gladiadores, observando con deleite mientras luchaban por levantar sus armas. Su trato a su caballo Incitatus se volvió legendario. Calígula construyó al animal un establo de mármol con un pesebre de marfil y mantas púrpuras. Nombró al caballo sacerdote y, según se dice, planeó convertirlo en cónsul, uno de los cargos más altos de Roma. Los proyectos de construcción de Calígula revelaron su naturaleza megalómana. Comenzó la construcción de un puente a través de la bahía de Nápoles, de casi 5 kilómetros de largo, simplemente para poder cruzarlo, vistiendo la coraza de Alejandro Magno. Construyó un puente temporal de botes a través de la bahía y cabalgó de un lado a otro durante días, arrojando a ciudadanos romanos al agua cuando no aplaudían lo suficientemente fuerte. Su final llegó en el año 41 después de Cristo cuando Casio Querea, un oficial de la Guardia Pretoriana a quien Calígula había humillado repetidamente, dirigió una conspiración contra él. Lo acorralaron en un pasaje subterráneo debajo del palacio y lo apuñalaron 30 veces. Su esposa Cesonia y su hija pequeña también fueron asesinadas para evitar cualquier intento de sucesión. Desde los salones de mármol de Roma, viajamos a los pasos azotados por el viento del Imperio Mongol, donde Gengis Khan, nacido Temujin alrededor del año 1162 después de Cristo, uniría a las tribus nómadas a través de una brutalidad que hacía que el exceso romano pareciera civilizado. Pero su hábito más extraño no eran sus tácticas militares, era su obsesión por la guerra biológica y la tortura psicológica lo que revelaba una mente tan calculadora como cruel. El ascenso de Gengis Khan de un paria tribal al gobernante del imperio contiguo más grande de la historia comenzó con una filosofía simple, sumisión total o destrucción total. Pero sus métodos para lograr esta sumisión estaban lejos de ser simples. Perfeccionó el arte del terror como arma, usándolo para romper la voluntad de los enemigos antes de que se disparara la primera flecha. Su práctica más inquietante fue el uso sistemático de víctimas de la peste como armas de guerra. Durante el asedio de Kaffa en el año 1347 después de Cristo, las fuerzas mongolas catapultaron cadáveres infectados con la peste sobre las murallas de la ciudad, uno de los primeros usos registrados de la guerra biológica. Los ejércitos de Khan recolectaron animales enfermos y cadáveres humanos, almacenándolos en vagones especializados que seguían a sus fuerzas. Los hábitos personales del Gran Khan eran igualmente inquietantes. Creía que lavarse eliminaría su poder espiritual, por lo que rara vez se bañaba y prohibía a sus guerreros limpiarse durante las campañas. El ejército mongol se movió a través de Asia como una plaga de cuerpos sin lavar, su olor los precedía por kilómetros. Su trato a los pueblos conquistados reveló una mente que entendía la guerra psicológica mejor que cualquier general antes que él. Perdonaba a los artesanos e ingenieros cualificados, pero ejecutaba a todos los hombres más altos que la rueda de un carro, asegurando que solo los jóvenes y traumatizados sobrevivieran para difundir el terror. Los niños eran obligados a ver la ejecución de sus padres, luego integrados en la sociedad mongola como armas psicológicas contra su propio pueblo en futuras campañas. Las prácticas sexuales de Gengis Khan fueron sistemáticamente brutales. Mantenía un harén de miles de mujeres, pero su verdadera obsesión era la violación de las esposas e hijas de los líderes enemigos frente a sus familias.
Creía que humillar a los hombres enemigos era más efectivo que matarlos, ya que los sobrevivientes difundirían el miedo de manera más efectiva que los mártires. Su muerte en el año 1227 después de Cristo fue tan misteriosa como su vida fue brutal. Algunas fuentes afirman que murió a causa de las lesiones sufridas al caer de un caballo. Otros sugieren que fue asesinado por una princesa Tangut capturada que ocultó una hoja durante la violación. Pasando de los vastos pasos de Asia a los castillos de piedra de la Europa medieval, nos encontramos con Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador, nacido alrededor del año 1431 después de Cristo. Su nombre se volvió sinónimo de crueldad, inspirando la leyenda de Drácula. Pero la realidad histórica fue mucho más inquietante que cualquier cuento de vampiros. La presentación de Vlad a la crueldad llegó durante su cautiverio infantil entre los turcos otomanos. Desde el año 1442 hasta el año 1448 después de Cristo, vivió como rehén en la corte otomana, observando cómo sus captores usaban la tortura y la ejecución como herramientas de Estado. Estudió sus métodos cuidadosamente, aprendiendo que el miedo era más efectivo que la fuerza. El empalamiento se convirtió en su método de ejecución característico. Pero Vlad lo refinó en una forma de arte. Hacía que las víctimas fueran desnudadas y obligadas a subir a estacas afiladas, cuidadosamente colocadas para evitar los órganos vitales y prolongar el sufrimiento. Su exhibición más infame ocurrió en el año 1459 después de Cristo cuando empaló a más de 20.000 prisioneros otomanos fuera de la ciudad de Targoviste. El bosque de estacas se extendía por kilómetros con cuerpos dispuestos por altura y estatus social. Vlad colocó su mesa de comedor en el centro de este jardín humano, organizando reuniones diplomáticas mientras estaba rodeado de enviados otomanos que morían lentamente. Informaron que el olor a muerte y el sonido de las víctimas que gemían hacían imposible la negociación, exactamente como Vlad pretendía. Su vida personal reflejó su crueldad pública. Se casó 2 veces, ambas veces con mujeres cuyos maridos anteriores había asesinado. Su primera esposa, cuyo nombre se perdió en la historia, supuestamente se suicidó arrojándose desde la torre del castillo en lugar de enfrentarse a la captura por las fuerzas otomanas. El final de Vlad llegó en el año 1476 después de Cristo durante una batalla contra los otomanos. Sus propios nobles, aterrorizados por su crueldad impredecible, lo abandonaron en el campo de batalla. Su cabeza fue cortada y enviada al sultán otomano en Constantinopla, donde fue exhibida en una estaca, un final apropiado para el hombre que había matado a miles de la misma manera. De los campos de batalla empapados de sangre de Valaquia, viajamos a los desiertos bañados por el sol del imperio azteca donde Moctezuma Xocoyotzin, nacido alrededor del año 1466 después de Cristo, gobernó sobre millones de súbditos a través de una combinación de devoción religiosa y brutalidad ceremonial que hizo que los monarcas europeos parecieran moderados. Su hábito más extraño no era su famosa colección de animales exóticos. Era su obsesión con el sacrificio humano como una forma de comunicación divina conducida con precisión ritualista, lo que revelaba una mente completamente consumida por el engaño religioso. Moctezuma se convirtió en el 9º emperador azteca en el año 1502 después de Cristo. Gobernando desde su magnífica capital de Tenochtitlán, una ciudad que los conquistadores españoles describirían más tarde como más hermosa que cualquier capital europea. Pero debajo de la belleza yacía una civilización construida sobre el sacrificio humano sistemático, con Moctezuma sirviendo como sacerdote y emperador en ceremonias que consumían miles de vidas anualmente. La rutina diaria del emperador comenzaba antes del amanecer con el derramamiento ritual de sangre. Se perforaba las orejas, la lengua y los genitales con hojas de obsidiana, recogiendo la sangre en cuencos de jade como ofrendas a los dioses. Los observadores de la corte lo describieron entrando en un estado de trance durante estas sesiones, hablando con deidades invisibles y recibiendo instrucciones para las actividades del día. El zoológico de Moctezuma era legendario, albergando criaturas de todo el imperio en recintos elaborados. Pero su colección más inquietante no eran animales. Eran seres humanos. Mantenía una colección de enanos, jorobados y personas con otras deformidades físicas a quienes exhibía para los visitantes y utilizaba en ceremonias religiosas. Sus hábitos alimenticios reflejaban sus obsesiones religiosas. Comía solo alimentos que habían sido bendecidos por los sacerdotes y probados por los catadores de alimentos, no por veneno, sino por pureza espiritual. Creía que consumir alimentos impuros enojaría a los dioses y traería desastre a su imperio. El trato de Moctezuma a los prisioneros reveló la naturaleza sistemática del sacrificio azteca.
Mantenía complejos carcelarios elaborados donde los cautivos eran engordados para el sacrificio, su dieta cuidadosamente controlada para asegurar que su carne fuera agradable a los dioses. Seleccionaba personalmente a las víctimas para las principales ceremonias, examinando sus cuerpos en busca de perfección física y signos de favor divino. Su ceremonia más infame fue la dedicación del Templo Mayor reconstruido en el año 1487 después de Cristo, donde los relatos históricos sugieren que más de 20.000 prisioneros fueron sacrificados durante 4 días. Moctezuma realizó personalmente muchas de estas ejecuciones utilizando cuchillos de obsidiana para cortar los corazones que latían, que luego ofreció a la estatua de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Su relación con los conquistadores españoles reveló la profundidad de su engaño religioso. Cuando Hernán Cortés llegó en el año 1519 después de Cristo, Moctezuma creía que era el dios Quetzalcóatl que regresaba como lo predijo la profecía azteca. Recibió a los españoles con ceremonias elaboradas, ofreciéndoles oro y piedras preciosas mientras sus consejeros advertían que estos extraños tenían la intención de conquistar su imperio. La muerte de Moctezuma en el año 1520 después de Cristo sigue siendo controvertida. Fuentes españolas afirman que fue asesinado por piedras lanzadas por su propio pueblo durante una rebelión, mientras que los relatos aztecas sugieren que los españoles lo asesinaron directamente. Lo cierto es que sus obsesiones religiosas y su incapacidad para adaptarse a las nuevas realidades contribuyeron a la caída de una de las mayores civilizaciones de la historia. El emperador, que creía que podía hablar con los dioses, no pudo reconocer la traición humana cuando se plantó ante él. Al otro lado del Atlántico en la corte de Francia, nos encontramos con Carlos VI, nacido en el año 1368 después de Cristo, cuyo reinado desde el año 1380 hasta el año 1422 después de Cristo estuvo marcado por periodos de completa locura que le valieron el apodo de Carlos el Loco. Su extraño comportamiento no era la crueldad calculada de otros gobernantes. Era el producto de una mente que había perdido por completo el contacto con la realidad, creando una corte donde los cortesanos nunca sabían si su rey los abrazaría o intentaría asesinarlos. El primer episodio importante de locura de Carlos VI ocurrió en el año 1392 después de Cristo durante una campaña militar en Bretaña mientras cabalgaba por el bosque de Le Mans. De repente, sacó su espada y comenzó a atacar a sus propios caballeros, matando a 4 hombres antes de ser sometido. Los testigos informaron que no reconoció a su propio hermano y gritó que los enemigos lo estaban persiguiendo. Durante sus periodos de locura, Carlos creía que estaba hecho de vidrio y se rompería si lo tocaban. Se hizo coser varillas de hierro en su ropa para evitar que se rompiera y se negó a permitir que nadie se le acercara. Los médicos de la corte probaron varios tratamientos, incluidos ruidos fuertes para impactarlo y devolverlo a la cordura, pero estos solo empeoraron su condición. Los engaños de identidad del rey eran igualmente inquietantes. A veces olvidaba su propio nombre e insistía en que no era el rey de Francia, sino un pobre sirviente llamado George. Durante estos episodios, se negaba a cambiarse de ropa o bañarse, creyendo que tales lujos eran inapropiados para un plebeyo. El miedo de Carlos a su propia existencia se extendió a su familia. No reconoció a su esposa, la reina Isabel de Baviera, y se volvió violento cuando ella trató de acercarse a él. Se negó a reconocer a sus hijos, insistiendo en que eran impostores enviados por sus enemigos. Los intentos del rey de escapar de su propio cuerpo lo llevaron a un comportamiento cada vez más extraño. Corría por los pasillos del palacio, tratando de superar a su propia sombra. Convencido de que era un demonio que lo perseguía, una vez intentó incendiar sus propias habitaciones, creyendo que el fuego lo purificaría de los espíritus malignos. Las consecuencias políticas de la locura de Carlos fueron catastróficas para Francia. Durante su incapacitación, el reino cayó en una guerra civil entre los Armagnacs y los Borgoñones, facciones nobles que luchaban por el control de la regencia. Los ingleses aprovecharon este caos, conquistando gran parte del norte de Francia durante la Guerra de los 100 años. Carlos VI murió en el año 1422 después de Cristo, su mente destrozada por 30 años de locura intermitente. Su hijo, el futuro Carlos VII, pasaría décadas recuperando los territorios perdidos durante la enfermedad de su padre. El legado del rey loco sirvió como un crudo recordatorio de que la sangre real no ofrecía protección contra las enfermedades mentales, y que los demonios personales de un gobernante podían convertirse en la pesadilla de una nación.
De las atribuladas cortes de la Francia medieval, viajamos al duro paisaje de la Rusia del siglo XVI, donde Iván IV, conocido como Iván el Terrible, nacido en el año 1530 después de Cristo, se ganaría su temible reputación a través de una combinación de engaño paranoide y crueldad sistemática que hacía que los tiranos anteriores parecieran casi benévolos. Su hábito más extraño no eran sus famosos ataques de furia. Era su obsesión por el ritual religioso combinado con la violencia sexual lo que revelaba una mente completamente consumida por contradicciones. Iván se convirtió en gran príncipe de Moscú a los 3 años tras la muerte de su padre. Pero su verdadera educación provino de los nobles boyardos que sirvieron como sus regentes. Estos hombres trataron al joven gobernante como un peón en sus juegos de poder, alternativamente consintiéndolo y abusando de él dependiendo de sus necesidades políticas. Su primer acto de gobierno independiente llegó a los 13 años cuando ordenó la ejecución de Andrei Suisky, un boyardo que lo había humillado. Iván no simplemente lo mató, lo arrojó a una manada de perros de caza y luego observó cómo destrozaban al hombre. Los otros boyardos fueron obligados a presenciar esta ejecución, aprendiendo que su joven gobernante había absorbido demasiado bien sus lecciones sobre el miedo y el control. Su obsesión con el ritual religioso creó un extraño contraste con su naturaleza violenta. Pasaba horas en oración, postrándose ante los iconos hasta que su frente sangraba por golpear el suelo de piedra. Memorizó vastas porciones de textos religiosos y podía citar las escrituras durante sus ataques de furia más violentos. La creación de la oprichnina en el año 1565 después de Cristo marcó el descenso completo de Iván a la locura paranoide. Este era su ejército personal de jinetes vestidos de negro que portaban símbolos de la cabeza de un perro y una escoba que representaban su misión de morder y barrer a los enemigos del zar. A los oprichniki se les dio poder ilimitado para torturar y ejecutar a cualquiera que Iván sospechara de traición, lo que eventualmente incluyó a la mayor parte de la nobleza rusa. Sus apetitos sexuales eran tan inquietantes como sus métodos políticos. Mantenía un harén de cientos de mujeres, pero su verdadero placer provenía de la violación y el asesinato. Hacía que trajeran mujeres jóvenes a sus habitaciones, luego las torturaba sexualmente antes de hacerlas matar. Su trato a su propia familia reveló la profundidad de su locura. En el año 1581 después de Cristo, durante un ataque de furia, golpeó a su hijo y heredero Iván Ivanovich con su bastón con punta de metal, fracturando el cráneo del joven. Mientras su hijo agonizaba, Iván alternaba entre el dolor y la furia, rezando por el perdón mientras se enfurecía con los boyardos a quienes culpaba por la muerte de su hijo. Los últimos años del zar estuvieron marcados por una creciente paranoia y obsesión religiosa. Tomó votos monásticos mientras continuaba su gobierno violento, creyendo que convertirse en monje lo limpiaría de sus pecados y le permitiría continuar su reinado terrenal. Llevaba una camisa de pelo debajo de sus túnicas reales y pasaba horas en oración. La muerte de Iván en el año 1584 después de Cristo se produjo mientras jugaba al ajedrez con un boyardo, Boris Godunov. De repente se derrumbó, posiblemente por un derrame cerebral, aunque algunos historiadores sugieren veneno. Sus últimas palabras fueron supuestamente una oración por el perdón, pero su legado de terror perseguiría a Rusia durante generaciones. De los pasos helados de Rusia, viajamos a la opulenta corte del Imperio Otomano donde Ibrahim I, nacido en el año 1615 después de Cristo, se ganó el título de Ibrahim el Loco a través de una combinación de obsesión sexual y engaño religioso que lo convertiría en uno de los gobernantes más extraños de la historia. Su reinado desde el año 1640 hasta el año 1648 después de Cristo estuvo marcado por un apetito insaciable por las mujeres y una desconexión completa de la realidad que casi destruyó uno de los imperios más poderosos del mundo. El camino de Ibrahim hacia la locura comenzó en la infancia cuando pasó sus primeros años confinado en la jaula del palacio, una lujosa prisión donde se mantenía a los herederos potenciales para evitar que desafiaran al sultán reinante. Durante 22 años vivió en este cautiverio dorado, sus únicos compañeros, eunucos y concubinas. Su único entretenimiento, libros e instrumentos musicales. Cuando Ibrahim se convirtió en sultán en el año 1640 después de Cristo tras la muerte de su hermano Murad, salió de su jaula completamente despreparado para gobernar. Su primer acto fue exigir que todo su harén fuera reemplazado por mujeres nuevas, ya que creía que las concubinas anteriores habían sido contaminadas por la presencia de su hermano. Envió agentes por todo el imperio para recolectar a las mujeres más hermosas, independientemente de su estatus social o situación marital. Su obsesión por la belleza femenina alcanzó extremos patológicos.
Ibrahim pasaba días enteros examinando a sus concubinas desnudas, clasificándolas por diversos atributos físicos y manteniendo registros detallados de sus medidas. Desarrolló fetiches específicos para diferentes tipos de cuerpo. En un momento dado, se obsesionó con las mujeres con sobrepeso después de enamorarse de una concubina de 150 kilogramos apodada Cubo de Azúcar. La rutina diaria del sultán giraba completamente en torno a la gratificación sexual, se despertaba cada mañana y seleccionaba diferentes mujeres para juegos sexuales elaborados, a menudo involucrando a múltiples parejas simultáneamente. Los sirvientes del palacio informaron que a veces pasaba 12 horas en sus habitaciones privadas, emergiendo solo para comer o rezar. Su apetito sexual era tan voraz que los médicos del palacio lo trataban constantemente por agotamiento y deshidratación. Su trato a sus concubinas reveló la crueldad debajo de su obsesión. Hacía coser a las mujeres en bolsas de cuero y las arrojaba al Bósforo si le desagradaban, creyendo que ahogarlas purificaría sus almas. Una vez ordenó la ejecución de todo su harén, casi 300 mujeres, porque sospechaba que una de ellas le era infiel. El ahogamiento masivo tardó 3 días en completarse, con guardias del palacio remando botes llenos de mujeres que luchaban hacia las partes más profundas del estrecho. Sus prácticas religiosas eran tan extrañas como sus obsesiones sexuales. Creía que su lujuria estaba divinamente inspirada y que satisfacer sus deseos sexuales era una forma de adoración. Rezaba antes de entrar en su harén, pidiéndole a Alá que bendijera sus actividades y le concediera mayor resistencia. La desconexión de Ibrahim de la realidad se completó cuando decidió dirigir personalmente una campaña militar contra Creta en el año 1645 después de Cristo. Nunca había visto una batalla y no tenía experiencia militar, pero creía que su protección divina aseguraría la victoria. Pasó meses preparándose para la campaña haciendo que sus concubinas se vistieran como soldados y organizaran batallas simuladas en los jardines del palacio. El final llegó en el año 1648 después de Cristo cuando los genízaros, los soldados de élite del imperio, finalmente perdieron la paciencia con su incompetencia. Asaltaron el palacio y lo arrastraron de sus habitaciones donde fue encontrado acobardado entre sus concubinas. Su propia madre, la valide sultán, según los informes, dio permiso para su ejecución, diciendo que había traído vergüenza a la dinastía otomana. De las perfumadas habitaciones de la corte otomana, viajamos a la corte de la Francia del siglo XVII, donde Luis XIV, nacido en el año 1638 después de Cristo, se ganaría el título de rey sol a través de una obsesión con la ceremonia y el control que transformó la monarquía absoluta en una extraña representación teatral. Su reinado desde el año 1643 hasta el año 1715 después de Cristo estuvo marcado por un comportamiento ritualista tan extremo que convirtió cada aspecto de la vida diaria en una producción escénica con cortesanos como actores involuntarios en su grandioso engaño. El comienzo de la obsesión de Luis XIV con la ceremonia comenzó en la infancia cuando su madre Ana de Austria y el ministro principal cardenal Mazarino utilizaron rituales cortesanos elaborados para mantener la autoridad real durante la regencia. El joven rey aprendió que cada gesto, cada palabra, cada momento de su existencia era una actuación que reforzaba su derecho divino a gobernar. Para cuando alcanzó la edad adulta, había internalizado esta lección tan completamente que no podía distinguir entre la actuación pública y la realidad privada. La rutina matutina del rey, conocida como el Eber, se convirtió en un ritual sagrado que podía tomar hasta 2 horas. 24 cortesanos tenían roles específicos en su ceremonia de despertar. Desde el duque que tenía el honor de retirar las cortinas de la cama hasta el príncipe que le entregaba su camisa, cada acción se realizaba en un orden preciso con los participantes inclinándose en momentos específicos y hablando solo cuando se les dirigía directamente. Sus hábitos alimenticios eran igualmente ritualizados. Cada comida se convirtió en una actuación pública con cortesanos específicos asignados para probar su comida, servir su vino e incluso entregarle su servilleta. Nunca comía en privado, creyendo que cenar era un deber real que debía ser presenciado por sus súbditos. Su obsesión con su propia apariencia alcanzó niveles patológicos. Pasaba horas cada mañana frente a los espejos, examinando su rostro en busca de signos de envejecimiento o imperfección. Usaba pelucas elaboradas que costaban más que el ingreso anual de la mayoría de los nobles, algunas de más de 60 centímetros de altura y que requerían puertas especiales en las habitaciones del palacio. La construcción de Versalles se convirtió en su máxima expresión de realidad controlada. Transformó una modesta cabaña de caza en el palacio más magnífico de Europa. Pero su verdadera innovación fue crear un sistema cortesano que convirtió a la nobleza en prisioneros de la ceremonia. Las vidas de sus cortesanos se convirtieron en actuaciones de pesadilla.
La duquesa de Borgoña una vez se derrumbó durante una ceremonia de Lever, pero se le prohibió irse hasta que el rey la despidió. Permaneció de pie durante 3 horas con un tobillo roto, su rostro pálido de dolor, mientras Luis XIV continuaba su rutina sin cambios. Sus hábitos sexuales eran tan regulados como sus ceremonias cortesanas. Mantenía amantes oficiales además de sus 2 esposas. Pero incluso estas relaciones siguieron protocolos estrictos. Sus amantes debían participar en las ceremonias de la corte y mantener roles específicos en la casa real. Madame de Montespan, su amante más famosa, fue obligada a asistir a misa con la reina y participar en ceremonias religiosas mientras era conocida públicamente como la amante del rey. La muerte del rey en el año 1715 después de Cristo reveló el vacío final de su reinado teatral. Había creado un sistema tan enfocado en la actuación que había perdido el contacto con la realidad. Sus sucesores heredaron un reino en bancarrota, una nobleza resentida y una población que había olvidado cómo gobernarse a sí misma. De los dorados salones de Versalles, cruzamos el Canal de la Mancha para encontrarnos con Enrique VIII, nacido en el año 1491 después de Cristo, cuyo reinado desde el año 1509 hasta el año 1547 después de Cristo estuvo marcado por una obsesión con el matrimonio y el divorcio que dividiría a Inglaterra de la Iglesia Católica y crearía un legado de terror que lo convertiría en uno de los monarcas más temidos de la historia. Su hábito más extraño no eran solo sus 6 matrimonios. Era su uso sistemático de la ejecución como una solución a problemas personales, convirtiendo la Torre de Londres en su tribunal de divorcio privado. Su obsesión con la sucesión masculina no era solo política, era un tormento personal que consumía sus pensamientos y lo impulsaba a tomar medidas cada vez más desesperadas. La ruptura del rey con Roma en el año 1534 después de Cristo por su divorcio de Catalina reveló los extremos que perseguiría para satisfacer sus deseos. Se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, no por convicción religiosa, sino por frustración sexual. Su trato a sus esposas reveló un patrón de obsesión seguido de furia asesina. Ana Bolena, a quien persiguió durante 7 años y se casó en secreto, fue ejecutada por cargos de adulterio y traición después de no poder producir un heredero varón. La evidencia en su contra fue inventada, pero Enrique se convenció a sí mismo de su culpabilidad a través de sus propios engaños paranoicos. La transformación física del rey fue paralela a su deterioro psicológico. En la mediana edad, se había vuelto enormemente gordo, sus piernas cubiertas de úlceras purulentas que desprendían un olor tan pútrido que los cortesanos podían detectar su presencia desde habitaciones lejanas. Su armadura tenía que ser constantemente ampliada y requería elevadores mecánicos para montar su caballo. Sin embargo, mantuvo el engaño de que todavía era el príncipe atlético de su juventud, encargando retratos que lo mostraban delgado y poderoso, mientras que su cuerpo real era grotesco y enfermo. Su paranoia alcanzó su punto máximo durante su matrimonio con su quinta esposa, Carolina Howard, cuando descubrió sus relaciones anteriores. Se enfureció tanto que los testigos temieron por su propia seguridad. La hizo ejecutar junto con sus presuntos amantes, pero su furia no terminó ahí. Sus últimos años estuvieron marcados por un aumento del aislamiento y la crueldad. Dormía con una ballesta cargada junto a su cama, convencido de que asesinos acechaban en las sombras del palacio. Hacía que múltiples sirvientes probaran su comida y cambiaba aleatoriamente sus habitaciones para evitar el veneno. Sus cortesanos vivían en constante temor a sus estados de ánimo, sabiendo que una palabra descuidada podría resultar en la ejecución. De la corte inglesa, viajamos a las montañas de Valaquia para encontrarnos con otro miembro de la familia Drácula, Rado el Hermoso. Nacido alrededor del año 1437 después de Cristo, hermano menor de Vlad el Empalador. Sus hábitos extraños no estuvieron marcados por la crueldad de su hermano, sino por una completa sumisión a sus captores otomanos que le valieron el trono de Valaquia mientras destruían su alma. Su reinado desde el año 1462 hasta el año 1475 después de Cristo se caracterizó por la sumisión sexual y la traición cultural que lo convirtieron en uno de los gobernantes psicológicamente más complejos de la historia. Su unusual nombre, el Hermoso, reflejaba su belleza física y su uso de la sexualidad como arma política. Los cronistas otomanos lo describieron como excepcionalmente atractivo con piel clara y rasgos delicados que lo hicieron popular entre hombres y mujeres en la corte. Utilizó su apariencia para ganar influencia, según los informes, sirviendo como amante del sultán mientras mantenía relaciones con otros funcionarios otomanos poderosos. Cuando Radu se convirtió en gobernante de Valaquia en el año 1462 después de Cristo, trajo costumbres otomanas a su reino cristiano con un entusiasmo que sorprendió a su sub.